Venezuela. Presidente Nicolás Maduro pone la dirección del Ministerio Económico en manos de la izquierda, de línea dura, en Venezuela. Señal de que no habrá cambio en la dirección de la política económica. Lo analizamos. Ok, esto fue lo que anunció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recientemente. Voy a crear un ministerio, dijo, de economía productiva. Y voy a utilizar sus palabras. Dijo, este va a ser el ministerio rector de la economía venezolana. 24 horas va a estar prestándole atención a lo que está pasando en la economía del país. ¿A quién determinó como rector, digamos, de este ministerio de la economía venezolana, que se titula Ministerio de la Economía Productiva? Llamó a un sociólogo, a un académico, Luis Sala Rodríguez. Y es interesante porque Luis Sala Rodríguez, como académico, ha dejado muchas cosas escritas. Entre ellas, 22 claves para entender y combatir la guerra económica. He tenido la oportunidad de leer el documento. La pregunta que yo me hago, ¿esto realmente es un mensaje de que va a haber una forma de cambiar la política económica del país o se van a seguir con los mismos lineamientos? Para eso me quiero conectar con Venezuela, donde está Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Luis Vicente, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Oye, yo leo esto y el mensaje básicamente es que vamos a seguir haciendo lo mismo. Sí, Javier, bueno, encantado hablar contigo. Mira, yo creo que el nombramiento del jefe de la economía venezolana obviamente genera la idea de que el gobierno va a ratificar la estrategia de control e intervencionismo que hasta ahora ha venido abordando para atender los problemas venezolanos. Y obviamente que uno se pregunta cómo una estrategia que ha conducido al país a una situación de crisis de esta magnitud, que unos controles tanto de cambio, de precios, hostilidad frente al sector privado, la utilización de la guerra económica como el argumento básico para explicar la crisis, que se ha traducido en un empeoramiento permanente de esa situación y de esa economía, cómo el gobierno trata de ratificarlo, mantenerla, cuando es obvio que ha generado estas distorsiones que más bien han sido negativas en términos incluso de sus resultados electorales en las elecciones del 6 de diciembre. El planteamiento, digamos, básico es que el gobierno no ha logrado resolver el problema porque ahora siente que los controles que ha aplicado no son suficientemente eficientes y que lejos de cambiarlos, de eliminarlos, lo que va es a sofisticarlos, a buscar una etapa en la cual esos controles puedan funcionar mejor. Vale la pena decir que esto no es nada novedoso. Si tú chequeas la experiencia que han tenido la mayoría, o que tuvieron la mayoría de los países socialistas clásicos, no me refiero al socialismo moderno, que está completamente alejado de los mecanismos de control extremo. No hay un socialismo moderno hoy en el mundo que mantenga controles de precios o controles de cambio o hostilidad empresarial o que siente que la empresa privada es inadecuada. Eso ya no existe, ¿no? Incluso para los propios socios de Venezuela como Nicaragua, Bolivia o Ecuador, ni hay control de cambio, precios y existe una relación más bien productiva y positiva con sus sectores privados. Pero en el socialismo, digamos, clásico, yo diría socialismo primitivo, hay varias fases. La primera fase es el control, luego controlas más para cubrir los huecos y las distorsiones que generó tu control, luego dices que el problema son los controles no aplicados y la gente que controla, cambian los controladores, establecen mecanismos más sofisticados, un tema absolutamente conocido en la literatura y en la experiencia básica del socialismo. Y la tercera fase es cuando simplemente la economía colapsa. Mira, Luis, escucha esto, dice, para explicar la inflación en Venezuela, dice que no es una distorsión del mercado, o sea, un exceso de demanda en comparación a la oferta, o hay poca oferta en comparación a la demanda, sino que dice que es una expresión de la lucha de clases. O sea, al menos la explicación de los problemas económicos que vive Venezuela es una explicación con una visión marxista. O sea, hay una lucha de clases, la inflación existe
porque hay poca oferta, y la oferta no es que debido a la falta de dólares, a la falta de producción, sino que los especuladores, los parásitos venezolanos, los capitalistas venezolanos salvajes, están haciendo una guerra, entonces lo que hacen es controlar la producción con el fin de tener mucha ganancia. Entonces, la visión es una lucha de clases, lo que está diciendo el nuevo ministro. Bueno, mira, no hay nada nuevo en ese planteamiento. No hay nada nuevo, primero, en la historia. Es decir, el planteamiento socialista, digamos, clásico, es fundamentalmente eso. Así que no hay nada que eventualmente no conozcamos. Y tampoco hay nada nuevo en el discurso, en tanto y cuanto ese ha sido el discurso del presidente Maduro y también del final del gobierno del presidente Chávez, cuando ha tratado de explicar la crisis o de justificar la crisis, no en los errores cometidos en la política económica, sino en una guerra económica, en unos imperialistas que quieren tumbarlo, en unos golpistas que están haciendo harakiri fundamentalmente para evitar que el gobierno continúe. Es decir, no hay absolutamente ningún planteamiento nuevo. Ahora, Luis, me quedan 2 minutos, pero escucha una cosa, me quedan 2 minutos. Un minuto. La semana pasada yo critiqué aquí a la oposición porque el mensaje fue político y no se enfocó en el tema económico. Y yo he leído tus comentarios también y tú pides a la oposición moderación. Pero cuando uno lee esto, uno dice, ¿qué moderación va a llevar la Asamblea Nacional cuando está viendo que el mismo presidente, después de una elección del 6 de diciembre, que hasta los mismos chavistas, porque la oposición ganó por gracias a los chavistas y a los independientes, la misma gente le está diciendo, queremos un cambio de curso económico, y el presidente lo que está diciendo es, yo no escucho, yo sigo manteniendo mi política de guerra económica. ¿Qué debe hacer la nueva Asamblea si está viendo que el Poder Ejecutivo no está escuchando ni el voto del pueblo? Ya, yo creo que es muy importante entender qué significa moderación. Moderación significa estar dispuesto a discutir, dispuesto a negociar, a entregar cosas para poder recibir. Sí, nosotros tenemos una básica enfrentamiento institucional en Venezuela, y las dos fuerzas son fuerzas relevantes. No es verdad que el chavismo se acabó porque perdió la elección del 6 de diciembre. Sigue estando en poder, es el Ejecutivo, mantiene las instituciones distintas a la Asamblea Nacional y está básicamente gobernando, pero además tiene el respaldo del sector militar. Por otro lado, la oposición también es una fuerza fundamental, mostró su fuerza, es mayoritaria en términos de respaldo popular, controla la Asamblea Nacional, que además tiene dos funciones, legislativa, pero también tiene la función controlora del Estado. De manera que tienes dos fuerzas que ahora se convierten en dos trenes. Y tú tienes solo dos posibilidades. O se chocan esos dos trenes y lo que vas a tener es una gran desgracia, porque al final ese choque de trenes solo puede llevarnos al conflicto si no vas a la negociación, o en todo caso, más allá de mostrar los dientes y hacer todos estos, digamos, shows políticos que se están viendo en este momento, ambos entienden que van a tener que sentarse a negociar, o de lo contrario, ambos van a terminar perdiendo. Ok, me quedan 10 segundos. Y este documento, el elegir a como nuevo ministro, al señor Luis Salas, ¿tú lo ves como una sacada de dientes, pero vamos a sentarnos a negociar, o básicamente decirte, no, yo voy con el tren con todas a chocar? Mira, yo creo que él está mostrando esos dientes, pero también coloca, por otro lado, al ministro, digamos, de producción, también un empresario, que aun cuando es un empresario de izquierda cercano al gobierno, también tiene intereses empresariales, también respeta los procesos privados, es en efecto un empresario privado, de manera que también existe un mensaje combinado, un tanto extraño, pero que vamos a ver cómo se desenvuelve. Yo creo que hay que dar también un poco de tiempo a las acciones, porque por otro lado, los académicos les encanta hablar de temas teóricos hasta que van a gobernar, y cuando van a gobernar se enfrentan a una realidad concreta, que todas esas cosas que puedes escribir en un paper académico no te sirven para nada cuando tienes que gobernar y garantizar que haya leche, café, azúcar y papel toalé, que por cierto no hay. Bueno, es que a la hora de la verdad el parásito número uno ha sido el mismo gobierno que ha dependido por muchos años recibiendo el petróleo. ¿Y dónde está el dinero que ha producido ese petróleo? Esa es la pregunta del millón. Luis Vicente León, fue un gusto haberte tenido en el programa. Igualmente, hasta luego.